Fenicia, en fenicio Canaán o Put, es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica que se extendía a lo largo del levante mediterráneo en la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina, una región denominada antiguamente Canaán, con cuya denominación se engloba muy a menudo en las fuentes históricas como bíblicas. Bienvenidos a este canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a estudiar la historia del pueblo fenicio, pueblo de origen semítico, y para ello vamos a revisar las fuentes tanto históricas como bíblicas, para comprender un poco más de este pueblo semítico. Así que bienvenidos nuevamente a este canal. Si les gusta este video, por favor apóyeme con un like y comparta este trabajo. El medio geográfico. Fenicia estaba situada en la parte occidental del Asia anterior, junto al Mediterráneo, comprendida entre las regiones de Siria al norte y Palestina al sur. Su territorio correspondía aproximadamente al país que hoy se llama República del Líbano y era incomparablemente menor que el de Mesopotamia o de Egipto. Esta faja de tierra, de un ancho promedio de 40 kilómetros, dispone de 200 kilómetros de costa desde el Monte Carmelo hasta el Golfo de Alejandreta. A sus flancos se hallan el mar Mediterráneo hacia el poniente y el desierto de Libia hacia el oriente. De norte a sur la atraviesan dos cadenas paralelas de montañas, el Líbano y el Antilíbano, en cuyas laderas crecían abundantes bosques de cedros que proporcionaban a los fenicios la madera necesaria para construir sus famosos barcos y lanzarse a la conquista del mar. El macizo del Líbano desprende ramificaciones transversales de menor altura que dividen al país en pequeños valles, fertilizados por los riachuelos que desde las alturas bajan torrentosamente hacia el Mediterráneo. Si bien la costa es abrupta y poco hospitalaria, las bocas de los valles y algunos islotes próximos al litoral permitieron el establecimiento de buenos puertos como Tiro, Sidón, Biblos y Arad. Ciudades mencionadas en la Biblia como Tiro y Sidón, y Biblos, de donde nace la palabra Biblia. Como Fenicia era tan abrupta geográficamente, la navegación vinculó a las ciudades fenicias, que hallaron en las aguas una ruta más fácil y rápida para comunicarse entre sí que la de los ásperos senderos de los valles. La navegación costanera fue complementándose con la navegación en mar abierto, y los fenicios cruzaron el Mediterráneo en todas direcciones, comerciando en todas sus riberas y transmitiendo a las poblaciones bárbaras de sus costas las industrias y las ideas de los pueblos orientales. Los fenicios se convirtieron así en los grandes navegantes de la antigüedad y propagaron por el Mediterráneo la civilización de los pueblos del cercano oriente. El nombre étnico que se daban los fenicios a sí mismos era Kenaani, cananeos, o Bin Kenaan, hijos de Canaán, y coincide con el pueblo cananeo
citado en la Biblia. Los griegos los llamaron foiniques, rojos o púrpuras, muy probablemente por los apreciados tintes de color púrpura con que comerciaban. De phoenix derivó el término fenicio, que se aplica más bien a los descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera desde Dor, actual Israel, hasta Arados o Arwat, actual Siria, entre el siglo XIII a.C. y la conquista musulmana. No obstante, el término phoenix puede fácilmente ser una etimología popular derivada del etnónimo ponim, gentilicio de Put. Este término denominaba estrictamente la región costera de Canaán, y muchos de los pueblos fenicios lo utilizaban como sinónimo. De ponim derivarían también las formas latinas poenus y punicus. El origen de los fenicios. Diversos contingentes de semitas empezaron a establecerse en aquella pequeña región, en época muy remota, posiblemente en el milenio III a.C. Pero estas tribus semíticas, cuya unión formó el pueblo fenicio, sufrieron la poderosa influencia de los grandes estados vecinos, Babilonia y Egipto, quienes sucesivamente asentaron su dominación en Fenicia. Los babilónicos, desde el tiempo de Hammurabi, convirtieron a Fenicia en una ala de su imperio. Luego, los egipcios hicieron lo mismo en tiempos de los faraones Tutmosis III y Ramsés II. Pero más tarde, hacia el año 1200 a.C., los fenicios lograron emanciparse de Egipto y desde entonces vivieron independientemente por más de 400 años, hasta que los subyugaron los asirios, pueblo conquistador y guerrero que dominó todo el cercano oriente, también de origen semítico. Colonización fenicia. Durante sus largos viajes, debían abastecerse en distintos puntos de su recorrido. Con el tiempo, esas escalas fueron transformándose en establecimientos permanentes que permitieran el almacenamiento y el comercio estable con los pueblos indígenas, que la historiografía denomina factorías o colonias, de forma similar a las colonias griegas. La colonización fenicia fue un fenómeno comercial y poblador localizado en puertos de fácil defensa, peninsulares o islas cercanas a la costa, sin conquistas territoriales en el interior. También se establecieron colonias fenicias en las proximidades de algunas ciudades de mayor grado de civilización, donde obtenían concesiones como en la ciudad egipcia de Memphis. Los marinos comerciantes de Sidón crearon asentamientos o almacenes amurallados. Los de Tiro fundaron hacia el año 9 a.C. en el norte de África a Kart Hadasht o Cartago, cuya posición estratégica entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental la convirtió en la más importante de todas las colonias. Terminó por acoger el centro de la civilización púnica, cuando las ciudades metropolitanas del Levante fueron conquistadas por el imperio persa en el siglo VI a.C. Las factorías fenicias se esparcieron prácticamente por toda la ribera sur mediterránea y sus islas, desde Gadir, actual Cádiz, más allá del estrecho de Gibraltar, en el entorno del mítico reino de Tartesos y puerta de las rutas del Océano Atlántico, hacia el norte de Europa y el sur de África, hasta las costas de Asia y el Mar Negro. En la costa africana son localidades de fundación fenicia Tangis, Mogador y Lixus, actual Marruecos, Sidi Abdesalam del Bahar, en la desembocadura del río Martin, y Kudia Tebmain,
río Emsa, la actual Argelia; Utica, de la que se piensa que fue la primera colonia en fundarse o quizá la segunda después de Gadir, actual Cádiz; Adramentum, Leptis Minor y Tapso, actual Túnez; Leptis Magna y Trípoli y Sabratha, actual Libia. En las islas del Mediterráneo occidental, Iboshim o Eubusus, actual Ibiza; Nora Onurri, Sulcis, Tarros, San Giovanni de Sinis actualmente; Vicia y Oblia, actual Cerdeña; Motia, la actual Sicilia; y Malta. En las del Mediterráneo oriental, Kitión, actual Chipre. Los fenicios fueron el primero de los pueblos colonizadores históricos de la península ibérica. Los restos arqueológicos más antiguos descubiertos hasta la actualidad proceden de Malaca, actual Málaga, y Gadir, Cádiz. La fundación de la nueva Carthage o Cartago, la actual Cartagena, Nueva Cartago, fue una iniciativa posterior respondiendo a los nuevos criterios de la civilización púnico-cartaginesa del siglo III a.C., en la época de las guerras púnicas contra Roma. También a esa época pertenecen los restos púnicos de Melilla. En el país de Tarsis, actual Andalucía, establecieron la ciudad de Gades, actual Cádiz, o Gadir, y conquistaron los territorios circundantes, muy ricos en minerales, especialmente en plata. En la costa de África, frente a la isla de Sicilia, en una posición maravillosamente estratégica, porque desde allí se dominan las rutas que comunican el Mediterráneo oriental con el occidental, fundaron la ciudad de Cartago. Los marinos fenicios atravesaron también el estrecho de Gibraltar y exploraron las costas africanas y europeas del Océano Atlántico. Aunque no se poseen datos ciertos sobre sus viajes oceánicos, parece que por el lado sur llegaron hasta las Islas Canarias y por el norte alcanzaron las Islas Casitérides o Sorlingas, próximas a la costa de Inglaterra, en las que abundaban el estaño. Todos estos viajes beneficiaron extraordinariamente a la ciudad de Tiro. De las numerosas factorías mediterráneas afluían a sus puertos el oro, la plata, el estaño y el plomo, que luego sus obreros transformaban en armas y objetos de lujo. Pero este formidable desarrollo comercial e industrial de Tiro se paralizó como consecuencia de las guerras que precedieron la formación del Imperio Asirio. En el siglo VII a.C., la rica ciudad fenicia debió reconocer el poderío de los asirios y pagarles tributos. La importancia histórica del pequeño pueblo fenicio radica, precisamente, en haber descubierto y colonizado ese mundo marítimo. Los fenicios no conquistaron ni se anexaron tierras. Se contentaron con crear bases y puntos de apoyo en las costas, respetando la independencia de los nativos. El comercio. El comercio marítimo fue la principal actividad de los fenicios, pues durante más de 3 siglos ejercieron un absoluto monopolio mercantil en el mundo mediterráneo. Su negocio consistía en trocar con los nativos de las regiones de Occidente los productos de la industria fenicia: estatuillas, peines, espejos de metal, telas y baratijas, por las riquezas naturales de cada región. Así, los marinos de Tiro traían de España plata, hierro, plomo y estaño; del norte de Europa, ámbar; de Sicilia e Italia, cereales y lana; del África, marfil, oro y plumas de avestruz. De todos esos puntos
traían igualmente otra mercancía muy cotizada en Oriente: los esclavos. Los reyesuelos locales vendían sus prisioneros de guerra como esclavos a los fenicios, pero a veces estos conseguían la preciada mercancía humana sin pagarla. Atraían a los naturales del país exhibiendo en la playa hermosas armas, tejidos, joyas y perfumes, y si la ocasión se presentaba, raptaban a los niños y a las mujeres. A la par del comercio marítimo, los fenicios realizaron también un activo intercambio por tierra con los países del Asia Occidental. Las caravanas fenicias, valiéndose de los camellos, a los que se llamaba naves del desierto, cruzaban las arenas como los barcos el mar, y desde Arabia a Mesopotamia repartían por todo el cercano oriente los variados productos de la industria fenicia. La industria. Además de comerciantes, los fenicios fueron grandes industriales. Exploraron tres principales industrias: la de los metales, la del vidrio y la del teñido. Los metales fueron trabajados con maestría y los talleres de Tiro produjeron abundantemente armas de bronce y de hierro, joyas de plata y de oro, vasos, adornos y utensilios variados de bronce o de cobre. En la fabricación del vidrio superaron a los egipcios, obteniendo vidrio transparente. Mientras se hallaba todavía en estado líquido, lo mezclaban con óxidos metálicos para lograr combinaciones de distintos colores. Pero el desarrollo de la industria de los metales y del vidrio no logró engendrar un arte fenicio original. Comerciantes antes que artistas solo se preocuparon de poder ofrecer a sus clientes a bajo precio imitaciones de estatuillas, joyas, vasos y adornos de toda especie usados en Egipto y en Mesopotamia. El teñido de los tejidos de lana fue quizá la industria más importante de Fenicia. Extraían la materia colorante de un caracol marino llamado el murex. Este animal segrega un líquido amarillento que al contacto con el aire y la luz adquiere un color violáceo. Los fenicios lo emplearon para teñir sus telas y adquirieron gran habilidad para realizar este trabajo. Mediante procedimientos hoy desconocidos, consiguieron obtener distintos tonos de color rosa, lila y violeta sombrío. Este fue el famoso color púrpura empleado en las más ricas telas que se vendían a nobles y reyes, y que hoy, en la actualidad y desde hace siglos, son utilizados por los cardenales o el cuerpo cardenalicio de la Iglesia Católica. Por eso se les llama el purpurado. La navegación. Los barcos fenicios eran de dos especies: de guerra con la proa recta y terminada por un espolón a ras de agua, y de comercio con la proa y popa levantadas en curva. Ambos eran manejados por una doble fila de remeros ubicados en puentes superpuestos, y ambos tenían además un mástil central cruzado por una verga triangular en la que se desplegaba una vela de forma cuadrada. Los fenicios practicaban la navegación de vela, pero solo recurrían a ella cuando el viento les era enteramente favorable, pues no sabían aprovechar, como se hizo después, la fuerza del viento, cualquiera que fuese la dirección en que éste soplase. Los fenicios ignoraban el uso de la brújula
y para orientarse observaban la posición de las estrellas. Además, como sus naves eran de pequeño tonelaje, no se atrevían a navegar mar adentro y preferían seguir siempre la línea de la costa. Por lo general, solo navegaban de día. Llegada la noche, abrigaban sus naves en alguna bahía protectora. En caso necesario, la varaban en tierra, pero también empleaban pesadas piedras de modo de ancla. La provisión de comestibles y de agua, imposible de transportar en gran cantidad en el reducido espacio de sus barcos, la iban renovando en las distintas factorías de la costa, estratégicamente dispuestas a no más de 2 jornadas una de otra. Eran muchas, pues, las dificultades que debían vencer los marinos fenicios. Sin embargo, exploraron con sus barcos todas las costas del Mediterráneo y se internaron en las aguas del Atlántico. Lo que significaba tal recorrido para aquella época se podrá aquilatar debidamente si se tiene en cuenta que un barco fenicio con tiempo favorable recorría 100 kilómetros por jornada y debía emplear, por lo tanto, más de 1 mes y medio para cruzar el Mediterráneo desde Tiro hasta Gades. La invención del alfabeto. La más antigua escritura fenicia fue la cuneiforme, adoptada como consecuencia del predominio que Babilonia ejerció desde fines del milenio III a.C. sobre toda la región de Siria. Luego, cuando los faraones tebanos extendieron su dominación hasta el Éufrates, los fenicios sustituyeron las tabletas de arcilla por el papiro y adoptaron la escritura egipcia. Pero su espíritu práctico los impulsó a simplificar los caracteres jeroglíficos y a reducir su número. Los numerosos signos egipcios de valor silábico fueron reemplazados por 22 letras que representaron sonidos elementales de la voz humana, con cuya combinación podía escribirse cualquier palabra. Este fue el primer alfabeto, cuyo uso se generalizó en Fenicia durante la época de la supremacía de Tiro, probablemente hacia el año 1000 a.C. Sus ventajas fueron inmensas, pues gracias a él se popularizó la escritura, que pudo aprenderse con facilidad y utilizarse con rapidez. El alfabeto fenicio fue asimilado y mejorado luego por los griegos, transmitido por estos a los pueblos occidentales, y todavía se utiliza con pequeñas modificaciones. Para facilitar la enseñanza de las 22 letras que componían el alfabeto, los fenicios las agruparon en un orden invariable y le dieron a cada una un nombre. A, la primera A, la llamaron Aleph, que significa buey, porque esta palabra comenzaba con la letra A. A la segunda le llamaron B, o Bet, que significa casa, porque en esta palabra la letra B figuraba como inicial. Y así sucesivamente, de Aleph y Bet derivan los nombres de las primeras letras griegas, de las que derivó la palabra alfabeto. Así que los fenicios fueron los inventores del alfabeto. El alfabeto fenicio comenzó como una serie de ideogramas, un conjunto de símbolos que representaban animales y objetos. A estos ideogramas se les asignaba un valor fonético, de acuerdo al nombre en idioma fenicio del animal u objeto representado. Este alfabeto solo contempla consonantes, 22 en total. Era un sistema simple, lo que permitía la difusión del conocimiento y la cultura. Posteriormente, el alfabeto fenicio fue adoptado y modificado por los griegos para representar así su idioma. Los griegos tomaron algunas letras del alfabeto fenicio y les dieron valor de vocal.
Debido a las diferencias lingüísticas entre ambos idiomas, debido a que los griegos eran de origen indoeuropeo y los fenicios semitas, también cambiaron la pronunciación de algunas letras y agregaron algunos símbolos para representar sonidos inexistentes en fenicio. El alfabeto latino proviene del alfabeto etrusco, que fue a su vez una adaptación del alfabeto griego. Los hebreos también adoptaron el alfabeto fenicio, aunque dada la similitud de sus lenguas y la mutua influencia por su cercanía geográfica, hubo una menor modificación que por los griegos. El alfabeto fenicio ha sido en una u otra forma la base para los alfabetos latino, griego, cirílico, árabe, y algunos estudiosos consideran que también dio origen a los abúgidas del subcontinente asiático. La religión de los fenicios. Los dioses adorados por los fenicios varían de una ciudad a otra. Así el panteón de Sidón difiere del de Tiro o del de Chipre. Es más, algunas divinidades están presentes de una forma u otra en la mayoría de las ciudades significativas. Estas divinidades son principalmente Astarte, Baal, Dagón, Resef y Melkart. Revisemos ahora a estas divinidades. Astarte era la principal diosa de Sidón y con presencia en las otras ciudades fenicias. Astarte es la diosa de la fecundidad, aunque sus características y dependiendo de las ciudades son diferentes. También es adorada como diosa guerrera de la caza o incluso como patrona de los navegantes. Suele representársele posada sobre un león y sosteniendo una flor de loto y una además serpiente. En otras representaciones se acentúa su carácter como diosa de la fecundidad y aparece tocándose los senos o dando de mamar a 2 niños. Se asimiló en otras culturas con nombres diferentes, como por ejemplo la Afrodita de los griegos, la Venus romana o la Isis egipcia. Contaba con abundantes santuarios en Sidón y Tiro. Eshmun. Eshmun era adorado en Sidón y en Chipre. Se le asimila a Apolo y a Esculapio como dios sanador. Baal, del fenicio señor, era una divinidad posiblemente solar de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia alcanzó a fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Era el dios de la lluvia y la guerra. En la Biblia, Baal era considerado por los hebreos como uno de los falsos dioses. Sin embargo, ellos le rindieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de su adoración a Jehová. Fue adorado por los fenicios como el dios más importante de su panteón y además tuvo una esposa llamada Baalit, que se representaba como una mujer hermosa. Así Baal era el dios solar ecuménico de la región asiática. Anat. Anat era la esposa de Baal. Era a la vez una diosa semita de la fertilidad. Reshef, dios de carácter guerrero, dueño de las calamidades. Chusor, considerado como el primer de los navegantes de la humanidad. Los fenicios creían que este dios había construido el palacio de Baal. Se le consideraba también el descubridor de la pesca y de las construcciones navales.
además de ser el dios de herreros y armeros. Hadad, dios del aire, de la tormenta, los relámpagos, la lluvia y el viento. Según las creencias de los marineros fenicios, su voz sonaba en las tormentas. Melkart. En origen, Melkart fue una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, siendo la forma fenicia del dios Baal. Originalmente era un dios agrícola del campo, la vegetación y la fecundidad, además de la primavera. Dagón se le menciona en la Biblia cuando fue adorado en el templo de Asdod. Primera de Samuel capítulo 5, versículos 1 al 7. Es posible que realmente el nombre se haya utilizado para denominar a tres dioses distintos. Uno llamado Ben-Dagón, que aparece en los primeros textos ugaríticos, en lucha contra el dios Baal. Un segundo Dagán, dios sumerio de la fertilidad, venerado por todo el Oriente Antiguo. Y por último, en Fenicia, Dagón, un dios marino, mitad hombre, mitad pez. De acuerdo con la interpretación que se cree más probable, Dagón era descrito con cara y manos, y su parte inferior, parte de pez. Esto lo podemos encontrar también en la Biblia, en el capítulo 5 de Primera de Samuel, versículo 5. La descripción de la Biblia coincide con la que puede verse en las monedas de varias ciudades, filisteas o fenicias. En la mayoría de ellas, Dagón se representa como una figura compuesta. La parte superior del cuerpo es humana y la inferior es un pez. De ello parece deducirse que Dagón era un dios pez, hecho que no sorprende en lo más mínimo, puesto que parece haber sido la deidad principal de las ciudades marítimas tales como Asdod, Gaza, Ascalón y Arbat. Moloch era el dios supremo y protector de la ciudad de Cartago. Los navegantes fenicios exportaron, a través del comercio, los cultos a varios dioses representados como deidades toro, el dios El, al dios Baal y sobre todo al sanguinario dios Moloch. La estatua de Moloch lo representaba como cuerpo de hombre y cabeza de toro con cuernos. Cada año se encerraban dentro jóvenes que se le ofrecían como sacrificio y los quemaban. Moloch aparece mencionado varias veces en la Biblia, relacionado con sacrificios infantiles. También se le menciona como propietario de la estrella de Ranfam o de Moloch, que utilizaron los israelitas en su tiempo de apostasía, lo que hoy se le llama la estrella de David. También se le menciona como la estrella de Júpiter o Kyum, pero en realidad es el tabernáculo de Moloch. Para finalizar, revisaremos ahora el aspecto bíblico en la historia del pueblo fenicio. El nombre de Fenicia aparece en la Biblia solo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo se refiere por nombre a diversas ciudades de la costa fenicia. Así lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 24, versículos 6 y 7, y Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9, con la cual los israelitas tuvieron beneficiosos contactos, como en los tiempos de David y Salomón. Así lo vemos en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 11 y Primera de Reyes capítulo 5 versículo 1, capítulo 9 versículo 11 y capítulo 10 versículo 22. O relaciones que dieron resultados desastrosos, como en los días de Acab, cuando la princesa fenicia Jezabel introdujo la adoración a Baal y a Astarte en Israel. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 31 y 32, y capítulo 18, versículo 19. Y casi eliminó la religión del verdadero Dios, de Jehová y de Jesús. Así el Señor Jesús visitó este territorio cuando entró en la región costera de Tiro y Sidón.
Así lo dice Mateo capítulo 15, versículo 21 y Marcos capítulo 7, versículos 24 y 31. Algunos de los cristianos que salieron de Jerusalén durante la persecución que siguió al apedreamiento de Esteban llegaron hasta Fenicia y probablemente fundaron iglesias allí, según Hechos capítulo 11, versículo 19. Así Pablo y Bernabé, cuando pasaron por la región en camino a Jerusalén, después de su primer viaje misionero, aparentemente encontraron iglesias a las que informaron del éxito de sus actividades misioneras en el Asia Menor. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 3. La última mención de Fenicia en el Nuevo Testamento está relacionada con la visita de Pablo a Tiro en su postrer viaje a Jerusalén. Esto lo vamos a hallar finalmente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 2 al versículo 7. La historia de los fenicios.